Proyecto 4, nombre Telles Torres Lorena Alejandra. Materia Diseño Digital BLCI. Semestre 2022-2, Grupo 5, Profesor Elizabeth Fonseca Chávez. Objetivos. Diseña de una unidad aritmética lógica que pueda seleccionar entre una unidad aritmética o lógica teniendo como fin la suma, resta, and, or, short y not. Implementar en una memoria ROM en algún programa que tenga una explicación e implementar el uso de servomotores o motor a pasos en la memoria RAM o ROM en un prototipo a la escala de algún fenómeno de la vida real. Primero tenemos la introducción de la ALO, que es un contador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, suma, resta, multiplica y divide, así como establece comparaciones lógicas a través de las condiciones lógicas si, no y o. Memoria ROM se refiere a un tipo de almacenamiento empleado en computadoras y otros dispositivos electrónicos que se caracteriza por ser únicamente de acceso para lectura y nunca para escritura. Introducción al sensor ultrasónico. El sensor HCSR04 es un sensor de distancia de bajo costo que utiliza ultrasonido para determinar la distancia de un objeto en un rango de 2 a 450 centímetros y destaca por su pequeño tamaño, bajo consumo energético, buena precisión y excelente precio. Seguimos con el servomotor, que es un dispositivo eléctrico autónomo que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad. Utiliza un motor normal y lo acopla con un sensor para retroalimentación posicional, lo que le permite controlar su velocidad de rotación y posición. Primeramente, para el primer proyecto tenemos el RTL, que es prácticamente nuestra áloga automatizada. Tenemos el divisor de frecuencias, el contador, el states, que es el que se encarga de guardar en cada estado las distintas operaciones a realizar. Tenemos la unidad aritmética, la unidad lógica, ambas van conectadas al MUX 2x1 y al final pues tenemos nuestras salidas que salen en el display de 7 segmentos. Bueno, tenemos el archivo top. En él se van a realizar la declaración de variables de entrada y salida, además de las señales que se harán cargo de la implementación de la ALU. Para empezar, se tienen dos vectores de 2 a 0, en los cuales se encargarán de almacenar los valores de A y B dados por el usuario. Además, se tiene el valor de CLK, el cual tiene como propósito pues, ver la señal de reloj que emite la tarjeta FPGA, siguiendo con el switch de reset con el que se reiniciará la cuenta al estado 0 y el switch de pausa que detendrá el reloj donde se encuentre. Pues para que el usuario pudiera ver mejor la salida, se implementó un display de 7 segmentos que mostrará el número de estado en el que se encuentra el sistema. Para el valor del carry se le asignó un LED en el caso de que se esté usando o no. Y para la arquitectura se propuso usar la señal de CLK, pues la cual funcionará con el divisor de frecuencias. También un contador de 0 a 6 para contabilizar los estados. Se agregó una señal también para la unidad aritmética y la unidad lógica, las cuales serán vectores que guardarán el resultado de la operación, además de un indicador para el valor del carry cuando se encuentre en uso. La señal OPE definirá de manera binaria la operación a realizar y CEL permitirá seleccionar la unidad en la que se trabajará, ya sea lógica o aritmética. Se crearon diferentes entidades que nos permiten integrar todos los elementos que van a mantener la ALU, así como el divisor de frecuencias, el contador, la máquina de estados, la salida del display, la unidad aritmética, la unidad lógica y, por supuesto, el multiplexor para estas dos unidades. Desarrollo, pues tenemos la simulación de la tarjeta FPGA. Bueno, aquí se me está la salida del display de 7 segmentos, que nos está contando en qué número de estado estamos. De este lado tenemos estos 3 que serían el número B, estos 3 que serían el número A, y por este lado tenemos el reset y el siguiente sería la pausa. Entonces vamos a revisar lo que hace cada uno de estos estados. Empecemos con el estado 0. En él tenemos la suma. En este caso sería A más B, nos daría 5. Aquí tenemos la salida. Estamos en el estado 0 y la salida es 1, 0, 1. Entonces, sigamos con el siguiente estado. Aquí en 1 tenemos la resta. A menos B nos daría 1, 0, 0, 1. Y aquí tenemos 0, 0, 1. Este es el carry.
Entonces ahorita está activado, por lo tanto prende el LED. Sigamos. Ok. Para el estado 2 es la compuerta AND, la cual nos debe de dar A AND B, nos debe de dar 2. Entonces vamos para acá. Y ahí está el resultado. 0, 1, 0. Sigamos. Ok, para el estado 3 tenemos el OR en A, B, lo que nos debe de dar 3. Entonces vamos de este lado. Tenemos 0, 1, 1, que es 3. Siguiente estado es el 4. Bien, en el 4 tenemos short 0, 1, 1, short 0, 1, 0, nos debe de dar 1. Entonces aquí tenemos el 1, 0, 0, 1. Para el siguiente estado está el 5, que es negar el valor de A. El valor de A es 0, 1, 1. Lo negamos, 1, 0, 0. Nos debe de dar 4. Entonces vamos. 1, 0, 0. Y el último estado, que vendrá siendo el 6, solo muestra nuestro valor de A. 0, 1, 1. Aquí tenemos 0, 1, 1. Y bueno, para probar el reset, simplemente dejamos que funcione. Lo paramos en algún estado y este es nuestro reset. Por lo tanto, si lo activamos, se vuelve 0. Seguimos con el siguiente proyecto, que sería la memoria ROM. La actividad es sencilla, es un letrero de un autolavado y dependiendo del tipo de lavado poner sus letras correspondientes en 2 displays, además de implementar un switch para encendido o apagado de letrero, brillo BR, teflón TE, lavado de motor LA, pulido PU, Express EP, cera CE, implementado con la memoria ROM. Entonces, prácticamente tuve que usar 2 memorias ROM. Tenemos el bus de direcciones. Este bus de direcciones pues se los va a pasar hacia los MUX. Y de ahí pues tenemos las salidas de ambos bus de datos. Aquí tenemos bus de datos y luego bus de datos 2, que seguidamente pues sale cada uno en su debido display de 7 segmentos. Bueno, para el código de la ROM pues prácticamente se tiene como primera instancia la entidad ROM LCD. En ella se tiene el valor del bus de dirección, que es el encargado de la dirección en la que se almacenan los datos. Seguidamente tenemos CS, que determinará el encendido y el apagado del letrero. Bus de datos y bus de datos 2 se encargarán de almacenar los datos guardados por la ROM, tanto en el primer display como en el segundo respectivamente. En la entidad tenemos, pues en la primera parte de la arquitectura, tenemos varias constantes, es decir, nuestras letras que conformarán por 7 bits para poder mostrarse en el display de 7 segmentos. Cada una de las constantes es un dato que se almacenará en el bus de datos o bus de datos 2 dependiendo del display en el que se le fue asignado. Continuamente se tienen 2 arreglos, memoria y memoria 2, en los cuales se determinará el número de datos a mostrar. Se crean 2 constantes, memROM y memROM2, donde se guardan los datos que contendrán y que en orden estará en cada display. Obviamente se necesitan 2 procesos en los cuales se colocan las variables de entrada a cambiar, pues que serían ambos bus de direcciones, busdir y busdir2. Después, en ambos procesos se le hace la asignación de los datos que se vayan a elegir del bus de direcciones en la ROM en cada display. Dichas variables pues tienen que ser intermedias, es decir, dato y dato 2. Es necesario también hacer un cast para que se convierta en entero por default. Ahora, para que siempre se estén enviando los datos de salida puestos en cada dirección, se crean otros 2 procesos que esperan si CS o dato, o bien dato 2, dependiendo, cambie. Si el valor de CS es igual a 1, entonces pasará el dato al bus de datos. En caso contrario, la salida del bus de datos se pondrá en impedancia Z, es decir, dará el efecto de no estar conectado, por lo tanto, pues no pasan las salidas y pues el letrero no aparece, o sea, está apagado. Tenemos la simulación en la tarjeta FPGA. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de datos. CS nos va a indicar si está activado o no, es decir, prendido o apagado. En 1 prende, en 0 se apaga. Tenemos busdir2, busdir1 y busdir0 que nos va a indicar la dirección en la cual va a estar guardados los datos. Display 1, display 2 y lo que significa la combinación de las letras para el letrero.
¿vale? Entonces, este va a ser busdir 0, este busdir 1, busdir 2 y nuestra CS. Como no está activado CS, pues el letrero está apagado, ¿no? En realidad, como está busdir 0, 1 y 2 en 0, nos debería de aparecer BR, pero está CS desactivado. Entonces vamos a activarlo y vemos que sale, ¿vale? Ahí está, BR, que sería brillo. Vamos con 001, que sería TE. Entonces activamos 001, ahí está TE. Regresamos acá. 010, que va a ser LA. 010, ahí está, LA. Regresamos acá. Va a ser 011, que va a ser PU. Ahí está, 011 PU. Regresamos acá. 100 debe ser EP. 100, ahí está, EP. Y por último 101, que debe salirnos CE. Entonces, ahí está. Seguimos con el tercer proyecto, que es el servo y el sensor ultrasónico. Este prácticamente es la continuación del segundo y únicamente le agregamos el sensor y el servomotor para hacer la simulación de la pluma para entrar al autolavado, ¿no? De que si llega un carro, tenemos nuestro sensor, se abre la pluma, entra el carro, ya no detecta carro, entonces se cierra. Empezamos por el RTR, que tiene el bus de direcciones, CS para encendido y apagado de nuestra información en la ROM. Esta parte de arriba pues es prácticamente lo que vimos anteriormente. Lo que sí se tuvo que agregar pues fue un divisor de frecuencias, nuestro contador, las señales que va a utilizar tanto el servo como el sensor ultrasónico, nuestro trigger, claramente el display de 7 segmentos para que muestre si está A de abierto o C de cerrado y nuestro contador. Pues tenemos el top, ¿no? En este pues prácticamente es el más relevante. Lo primero es para controlar el sensor ultrasónico y lo segundo para el servomotor. Es importante saber que aquí se comparte una señal. En la práctica del sensor ultrasónico se prendía, no sé si recuerden, un LED cuando detectaba un movimiento, cosa que pues aún conservamos en este proyecto. Pues cuando se puede observar, bueno, cuando se detectaba un movimiento, mandaba una señal. Y esa señal es la que vamos a utilizar para que nuestro sensor funcione y sepa cuándo se va a mover el servo. Entonces, seguidamente, bueno, si quieren ver aquí más del top, lo único que es pues es el divisor de frecuencias, nuestra señal, nuestro contador, otra división de frecuencias por las distintas señales, otro mismo contador, el display de 7 segmentos y claramente pues nuestra ROM. Pasamos ya directamente a la simulación de la tarjeta. Tenemos cerrado y cuando encuentre el movimiento se va a volver una A por abierto. Entonces colocamos. Ahí está. Ahora tenemos de este lado esto, que prácticamente lo que nos va a indicar es el tipo de lavado que va a querer el cliente. 000 para BR, después 01 va a ser TE, 10 va a ser para LA, 11 para PU, 10 para EP y 101 para C. Entonces tenemos que tener en cuenta que si CS está activado, pues se va a ver el letrero. De lo contrario, pues va a estar apagado, ¿no? Pero pues el cliente va a ser quien escoja, una vez pasado el carro, lo que va a hacer. ¿Qué tipo de lavado va a escoger? Rápidamente, pues conclusiones, pues considero que estos 3 proyectos nos deja como enseñanza el manejo de una ALU, de una ROM, del servomotor y de un sensor ultrasónico, es decir, el análisis y el entendimiento de las partes que los conformen. Creo que son cosas que nos sirven mucho, ya que varias de ellas se utilizan en la vida cotidiana y
tienen múltiples aplicaciones.